Como decía el hermano, ¿le queda voz después de anoche? ¿Ah? Alguito, dice ahí la hermana. ¿Y nos quedará voz después de hoy? ¿Qué dice usted? Me dice amén y no sabe en qué dirección le estoy preguntando. La pregunta es un tanto tramposa. ¿Nos queda voz después de ayer? La mayoría dice, alguito, poco y nada. ¿Por qué no nos queda voz? ¿Qué estuvimos haciendo anoche? La mayoría. Gritando, celebrando, festejando los goles de la selección argentina. Vamos, yo lo hice, todo lo hicimos, hermano, no se quede callado. O tampoco le quedó voz para ni siquiera decir sí. Ahora la pregunta, ¿nos quedará voz hoy después? Y yo no diría amén a eso. Y porque le estoy diciendo que la pregunta es tramposa. Si nos ponemos toda la energía, todo el énfasis, todo de nosotros para celebrar y festejar un gol de la selección argentina, ¿cuánto más creen ustedes, creemos nosotros, que merece nuestro Dios? ¿Ahora no se escuchó ningún amén? ¿Cómo es? Se lo voy a hacer bien clarita. Vamos a la cancha, los que hemos ido alguna vez a la cancha a ver fútbol, partidos, ¿sí? Y hemos tenido la oportunidad de estar en la tribuna, hemos gritando, cantando, ¿sí? Y no se para de alentar de que empieza hasta que termina el partido. ¿Sí o no? Lo vimos en la cancha ayer en el partido, a los hinchas. Y si uno de su casa también lo hace. Ahora, de pronto venimos a la iglesia, tenemos el tiempo de alabanza, de cantarle al Señor, de cantarle a nuestro Rey y Salvador, el que dio su vida por nosotros. Y estamos ahí, con un frío a veces, con una apatía. Entiéndase bien, hermano. No es un reto, es un llamado de atención para nosotros. Si tengo todo ese énfasis, y no os digo que esté mal, de poder disfrutar de un partido de fútbol y alentar a la selección de mi país, ¿sí? ¿Cómo no voy a hacer eso con mi Señor? ¿Cómo no hacerlo con mi Dios que dio su vida por mí? No es un partido de fútbol que después pasa desapercibido porque la vida continúa, hermano. Es muy lindo el momento, gracias Señor por la alegría de poder haber tenido un triunfo más y poder seguir en carrera por la Copa del Mundo. Pero lo que nosotros tenemos, hermano, es que poner la mirada en el cielo. Amén. Y solamente poniendo la mirada en el cielo es que puede cambiar el chip en nuestro corazón y en nuestra mente y venir, no 10, 20 minutos después que empezó la reunión, sino 10, 20 minutos antes de que empiece la reunión. Y tener, así como, mire, voy a usar el ejemplo no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy esta mañana, ¿no? Pero bueno, no sé por qué el Señor me llevó para este lado. Así como se hace la previa en un partido de fútbol, ¿cuántas horas estábamos como hinchas de fútbol dedicándole a la previa? A veces todo el día. Desde que amanece el día empezamos y preparamos que la ropita, que esto, que aquello, que el asadito que voy a comer, que la bubucela, y todo el folclore que eso incluye. ¿Sí o no? Es un ritual. ¿Está mal? No. Pero si ese ritual se transforma en un ídolo en mi vida, sí está mal. Amén. Ahora, que podamos ver y comparar y vernos nosotros, le vuelvo a repetir, no es un reto, es un llamado de atención para nosotros mismos, para nuestro adentro. ¿Qué estoy haciendo cuando vengo a la presencia de Dios? Hace poco nos visitó el pastor Humberto Jiménez, no sé si se acuerda, ¿sí? Y hizo mucho énfasis en algo que es fundamental en nuestra vida cristiana, nuestro lugar secreto, a donde estamos a solas con Dios, donde estamos desnudos delante de Dios, ¿sí? Donde estamos vulnerables delante de Dios, donde no podemos aparentar nada. Eso es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Entonces no vamos a necesitar que nadie me esté arengando, che, tenés que estar 10 minutos antes en la iglesia. No, van a hacer como nace. Nadie viene a decirme a mi casa, mira que está el partido, vamos, prepárate. No, ya sale de adentro. Entonces nosotros necesitamos entender que así como Dios nos permite tener esa bendición de disfrutarlo, ¿sí? También tenemos esta bendición que es mucho mejor, que es muy superior. Amén.
Venir y estar en el tiempo donde estamos alabando el nombre del Señor. Estábamos cantando, construiré mi vida en tu amor, Señor. Pero yo pregunto, ¿estamos entendiendo lo que cantamos, hermano? Construir nuestra vida en el amor de Dios, ¿sabe qué significa? Muerte, rendición, sometimiento, entrega completa al que se entregó completamente por nosotros. Y se hace por amor, no por obligación. Se hace en respuesta al más grande amor que Dios derramó por la humanidad en esa cruz del Calvario. ¿Comprende? ¿Amén? Entonces, que hoy no nos quedemos con la voz como vinimos, sino que nos vayamos bien roncos de alabar, de bendecir al Señor, de darle gloria a Dios. ¿Amén? Quiero que me acompañe a su Biblia rápidamente al libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 5 y verso 7 en adelante dice así. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diga conmigo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué linda promesa, ¿no? ¿Qué cree usted? Le voy a pedir que durante todo el mensaje trate de tener presente estos pasajes y se los lleve a su casa cuando terminemos de hablar. Amén. Ahora quiero que poder brevemente hacer una pequeña introducción de cómo llegué a esta palabra que le quiero compartir en esta mañana y desde el lugar que se la quiero compartir. Amén. Estos tiempos, estos últimos meses, años, sobre todo estos últimos meses, en mi vida personal he tenido diferentes momentos y diferentes frentes abiertos de batalla, ¿sí? Desde primeramente mi lugar como persona, como hombre, como individuo, ¿sí? En mi relación personal con Dios. Desde mi lugar como esposo y padre de familia, con situaciones familiares difíciles de tener que enfrentar. Situaciones que uno muchas veces no se las espera, pero que saben que en cualquier momento pueden acontecer. Situaciones de familia por parte de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Situaciones por parte de la familia de mi esposa. Situaciones que han sido muy movilizantes y muy difíciles de afrontar. ¿Sí? Situaciones en la iglesia, donde primero que nada soy un hijo de Dios igual que usted. Soy un miembro de la iglesia igual que usted. Amén. Pero también me toca ser hoy uno de los pastores de la iglesia, con todo lo que eso conlleva, en la responsabilidad que uno tiene. Y es haber estado durante este último tiempo con diferentes frentes abiertos de diferentes situaciones muy delicadas dentro de la iglesia. Situaciones que siempre va a haber, ¿sí? Pero difíciles, como le digo, como hermano en la fe de cada uno de ustedes y como pastor, tener que
estar enfrentando ciertas situaciones muy delicadas, muy difíciles de poder tener un juicio claro sobre ciertas cuestiones, porque uno tiene que ser responsable no solamente de cuidar al individuo, sino toda la congregación. Amén. Situaciones difíciles donde uno se ha encontrado luchando con lo que uno es como persona. No nos tenemos que olvidar que uno sigue siendo de carne y hueso, sigue teniendo su carácter, su situación, su forma de ver la vida, su forma de afrontar las cosas. Y todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque quiero que un poco me entienda desde qué lugar le quiero compartir esta palabra esta mañana. Hace poquito, esta semana creo que fue, no, la semana pasada, mi esposa estaba decorando una torta y poniéndole las letras de feliz cumpleaños, qué sé yo. Y yo con esta don que entiendo que Dios me ha dado, ¿sí? Voy y le digo, che, pero esta letra no está igual que aquella. Porque le falta acá una partecita, mira que no, incluso la letra no está igual, era una Z. Mira la parte de abajo de la Z, digo, es más chiquita que la de arriba, no, no es la misma, le digo. Y me dice mi esposa, ay, dice, vos siempre igual, dice. Siempre viendo el defecto en todo, dice. Siempre viendo lo malo, dice. Nunca vas a venir y vas a decir que bien, que lindo, que esto, que aquello. Y la verdad que me quedé mal. Porque digo yo, ¿por qué será que...? Un mordisco, hermano, ¿eh? Pero ¿sabe qué? En medio de todo esto, el Señor me habló en mi intimidad y me hizo entender que sí, hay formas y formas de decir las cosas y a veces las formas, sí, son importantes. Pero la esencia de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es importante. Y si Dios nos ha dado el don de ver ciertas cosas, uno tiene que llevarlo a los pies de Cristo para que eso sea perfeccionado y sea llevado a cabo adelante con la guía del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces el enemigo quiso, por un lado, destruirme, pegarme, y lo hizo porque me sentí mal. Pero no solamente por eso, porque yo ya tengo en mi mente montones de situaciones con diferentes personas de aquí, de la iglesia, de mi familia, de mi trabajo. En mi trabajo, ¿saben cuál es el concepto que tienen de mí? El Ariel, el perfecto, que nunca se equivoca. Y no es así. Pero yo tengo un trabajo hoy en el que tengo que ser muy detallista con los detalles de cada producto que estoy haciendo, porque son insumos médicos que van dentro, implantes que van dentro del cuerpo de las personas a las cuales se venden. No es cualquier cosa. Pero todo eso me llevó a pensar de que muchas veces, y ya así entrando a la palabra, en nuestra vida cristiana, le hacemos la vista gorda a un montón de cosas que no están bien. ¿O me pasa a mí nada más? ¿Me pasa a mí nada más? Ah. Entonces, quiero que veamos unas imágenes como un poco para contextualizar lo que les quiero compartir esta mañana. Vamos con la del medio. ¿Qué ve ahí? ¿Qué es lo que usted ve? No, no soy yo en salida de baño, ¿eh? ¿Qué ve? Una túnica. ¿Qué más ve? ¿Qué color es la túnica? Yo le pregunto, antes decíamos, ¿con qué es lo que ve? ¿Usted compraría eso? ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Está manchado. Y bueno, pero es una manchita, hermano, o sea... A ver, no te concentres en lo malo, hermano. No te concentres en lo malo. Mirá que hay un montón de blanco. O sea, hay un montón de cosas buenas ahí. ¿O no? ¿Sí o no? Y bueno, ¿pero por qué no la comprarían entonces? Porque está manchado. Si usted va a comprar un producto nuevo, ¿sí? Mínimamente tiene que estar sano y limpio. ¿Sí o no? Vamos a la tercera, hija.
¿Ahora? ¿Qué ve ahí? Más barato todavía. ¿Eh? ¿Qué ve? ¿Es la misma bata de recién? ¿Sí? ¿Pero cómo está ahora? ¿La compraría esta? ¿Por qué no? Pero mire, está un poco manchada, sí, pero tiene todavía algunas partes buenas, blancas, que se ven que están originales. ¿Sí o no? Vamos con la primera hija, por favor. ¿Y esta? Ah, se sintió ahí. ¿Esta la compraría? ¿Por qué? Porque está nueva, porque está impecable. ¿Sí o no? Creo que más o menos va entendiendo para dónde vamos, ¿o no? ¿No? Bueno, no quiero que hagamos un ejercicio y pensemos, ¿sí? Poneme el título de la prédica, hija, por favor. ¿Qué dice el título? Combatiendo contra el pecado. Esa es mi foto de hace un par de años atrás, ¿saben? Combatiendo contra el pecado. Ese es el título del mensaje de hoy. Amén. ¿Por qué le hacía que viéramos este tipo de cuestiones, de estas batas? Porque hay pecados, según nuestra mente, ¿sí? Que son, wow, el pecado. ¿Sí o no? Y de pronto uno cuando llegó a los pies de Cristo, venía como la bata esa que vimos toda embarrada, ¿sí? O peor todavía. Nuestra vida estaba, la mugre misma era, ¿cierto? Llegamos a los pies de Cristo, escuchamos el mensaje de salvación, lo creímos con fe, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y pasamos a tener la bata última que vimos, impecable, de reluciente, de limpia. ¿Sí o no? ¿Pero que estamos así permanentemente? ¿Ah? ¿No? Podemos llegar hasta, como vimos, la bata del medio, o peor. Y de pronto, como hijos de Dios, pretendemos que Dios reciba mi vida todos los días. Como le hacía la pregunta, ¿usted compraría esa bata? No. ¿Por qué? Porque está manchada. Pues son un par de manchitas nada más. Y nosotros, cuando nos presentamos muchas veces delante de Dios, queremos equivocadamente y distorsionadamente por Satanás, nuestra mente, ¿sí? Confundimos el concepto de la gracia y creemos que todo me es permitido hacer, total, una manchita acá, otra manchita allá. El Señor sabe que soy polvo y ceniza. El Señor sabe que soy de carne y hueso y que yo soy débil. Y sin darme cuenta, estoy levantando una estructura en mi mente, el enemigo está levantando una fortaleza de mentira que con el tiempo se transforma en una verdad para mi vida, que después termina rigiendo mi forma de ver las cosas. Entonces, ya no veo tan detalladamente mi corazón, no el del otro, el mío. Entonces ya no estoy siendo tan detallista. Y como me están diciendo que siempre veo lo malo y que tengo que aprender a ver lo bueno, y entonces uno puede caer en el engaño de Satanás de decir, bueno, está bien, esto, bueno, está bien. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿O hay alguien que no le quede claro todavía? ¿Cuántas veces usted y yo en el día estamos en esa situación? Porque de pronto, como le decía, hay pecados y pecados. Pero hay ciertos pecados, ciertos hábitos, malos hábitos, ¿sí? Que nos separan de la presencia de Dios y que los tenemos enraizados, enquistados en nuestra vida. Y de pronto, el pasaje que leíamos recién de Josué dice,
Solamente esfuércese muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Queremos ser prosperados muchas veces. ¿Sí o no? ¿Cuánto queremos ser prosperados? ¿Cuánto queremos que nos vaya bien en todo? Ah, somos 3, 4 nada más. El resto no. Bueno, mi hermano, hay muchas bendiciones que todavía no han llegado a nuestras vidas, porque hay esas pequeñas manchitas que veíamos ahí, que hay una canción que dice, desde lejos no se ve, ¿sí? Pero no están lejos, están adentro. Pero en nuestra mente las mantenemos lejos. Y queremos suavizar el pecado muchas veces. Queremos romantizar el pecado en uno, para poder seguir deleitándonos en el pecado. Hoy quiero hablarle, mi querido hermano, con toda franqueza y directo al hueso. Porque con el pecado no se juega. Porque con el pecado hay que ser igual de radical que Dios es. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Fíjese lo que dice Hebreos 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De aquí sale el título del mensaje. Amén. De este pasaje. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y yo le preguntaba al Señor y decía, Señor, ¿qué significa haber resistido hasta la sangre? ¿Qué quiere decir? Y yo entendí que Dios me dio esta explicación. Después, si no, el pastor me corregirá, estoy equivocado. Quiere decir que nosotros tenemos que combatir con el pecado hasta el día que partamos de esta tierra, hermano. Hasta el día que dejemos este cuerpo. Hasta el día que el Señor nos lleve, o el Señor venga antes y nos lleve, o que nos toque partir y morir, como cualquier ser humano, vamos a tener que combatir contra el pecado. Amén. Cristo ya venció, ¿sí? Pero vamos a ver un par de pasajes que un poco van a afirmar lo que le estoy compartiendo y en qué línea va lo que le estoy compartiendo como enseñanza. Amén. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego, quiero primero, entendamos que lo que estamos compartiendo en cada pasaje, Pedro le está hablando, no a los gentiles, le está hablando a la iglesia, o sea, le está hablando a hijos de Dios. Amén. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. ¿Cree que necesitamos ampliar el pasaje o se entiende lo que dice? Volvemos al primer pasaje. Amados, fíjese cómo se dirige Pedro, ¿no? El Señor nos está diciendo ahora, amados de encuentro con Dios. Yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué? ¿Por qué extranjero y peregrino? Porque usted y yo no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Tenemos una ciudadanía celestial. Amén. Que se abstengan. ¿Qué es abstenerse? ¿Qué es abstenerse? ¿Cómo? Que se la aguante. Que se aguanten de. Es negarse. Es negarse. Cuando estoy con abstinencia de harina, que ahora está mucho el hecho de que uno se cuida, que soy yo, me tengo que abstener de las harinas porque me hace mal. En cierto grado, ya elevado, me hace mal, ¿sí? Entonces, como me hace mal, me tengo que abstener. Me tengo que negar a comer eso, ¿cierto? Absténganse de los deseos carnales que batallan ¿contra quién? Contra el alma. Amén. Engañoso y perverso es el corazón, dice la palabra. ¿Sí? Gálatas 5, 16, 17.
Digo pues, este es el apóstol Pablo, ¿sí? Andad. Andad es hechos, no palabras, ¿sí? Conducta. Amén. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Volvemos a la anterior, hija, por favor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Así de radical es el Señor en su palabra. Ese es el combate que tenemos, hermano. En nuestra alma todavía, ¿sí? En nuestro ser todavía, sigue habitando la vieja naturaleza con la cual nacimos, la que está inclinada al pecado, la que está inclinada a hacer lo malo. Pero también tenemos la nueva naturaleza que hemos sido revestidos por el Espíritu Santo al creer en el sacrificio, en la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos la naturaleza divina del Espíritu Santo. Pero sucede que esas dos fuerzas se oponen dentro mío para que yo no haga lo que yo quiera hacer. Dice la palabra. Amén. Pero la palabra me dice que yo me tengo que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces uno podría decir, bueno, sí, pero ¿cómo hago yo eso? Porque si yo soy de carne y hueso, hermano, si yo soy polvo y ceniza, yo pobre de mí, yo no puedo con esta tentación porque esto me lleva y... La tomo un poquito para que le entendamos, porque es lo que nos pasa, hermano, me pasa a mí, nos pasa todo. ¿Sí? Pero de pronto el Señor es radical. No hay forma de hacerlo humanamente esto. Podemos tener una voluntad por un tiempo de hacer algo. Pero en el mundo espiritual se pelea con armas espirituales, hermano. Y la única forma de ganar esta batalla es andar en el Espíritu. Si el Espíritu Santo no está gobernando mi ser, yo no llego ni a la esquina. Gálatas 5, 24, 25. Pero los que son de Cristo, ¿usted es de Cristo, hermano? Los que son de Cristo, a ver si dicen amén ahora, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si vivimos por el Espíritu, ese si vivimos por el Espíritu, tiene relación con la muerte y resurrección de Cristo. Porque el que quiere salvar su vida es el que no quiere rendirle su vida a Cristo bajo el señorío de Cristo. Pero aquellos que perdemos nuestra vida, o sea, pierdo el dominio sobre mi vida porque ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Y si le pertenece a mi Señor, yo tengo que caminar como Él quiere, andar como Él quiere, vivir como Él quiere, hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, si vivimos por el Espíritu, ¿qué le da vida a nuestro Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Si vivimos por ese Espíritu, dice la palabra, tenemos que andar también por ese mismo Espíritu. Tenemos que conducirnos en la vida por ese mismo Espíritu. Yo no me puedo conducir por lo que el mundo me dice. Yo no me puedo conducir por lo que el sistema que maneja Satanás en este mundo me impulsa todo el tiempo a hacer. Es el ejemplo que le ponía recién, que cuando mi esposa me dijo, ay, vos siempre viendo lo malo. Pero si el Señor me ha dado eso como un don, y yo lo sé llevar en la presencia de Dios de la forma correcta y dirigido por el Espíritu Santo, no por el Ariel en la carne, eso me beneficia y beneficia a mi entorno. Pero si de pronto yo, en la debilidad de hombre, le doy oído al diablo, voy a perder algo precioso que Dios puso en mi vida. Y Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros, hermano.
Y el enemigo ataca y no pide permiso para destruir lo que Dios ha puesto en usted y en mí. Para frenar la iglesia, para frenar el avance de la familia, para frenar el avance de las familias hijas de Dios, que tenemos que marcar diferencias, no porque seamos mejores por nosotros mismos, somos mejores porque la persona de Cristo está en nosotros. Amén. Y somos llamados a ser luz y sal para el mundo. Pero ¿cómo yo voy a tener una doble vida? De venir acá, ponerme el traje de pastor o de hijo de Dios los domingos o los miércoles, y después en la calle, en mi trabajo, en mi familia, puertas adentro de mi corazón donde nadie me ve, hago todo lo contrario. No ando por el Espíritu, ando por el espíritu de Satanás. Necesitamos entender, hermano, que tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo para poder verdaderamente experimentar negación y muerte en la cruz del Calvario. Cada día, hermano. No basta venir los domingos, no basta hacerlo los miércoles. Cada día, mi hermano. La muerte en la cruz nos va a llevar a tener una verdadera vida en el Espíritu, que nos va a permitir tener una verdadera conducta en el Espíritu, que nos va a permitir tener la victoria cada día sobre aquello que yo me he venido mintiendo a mí mismo. No, esto es una debilidad que yo no puedo. No, porque todo el tiempo esto me lleva a querer hacerlo. Claro que todo el tiempo. El enemigo va a seguir haciendo su trabajo, hermano. Pero el Señor ha dicho en su palabra que Él no nos permitirá tener una tentación mayor a la que podamos soportar. Amén. Y que junto con la tentación el Señor nos da la puerta de salida, la puerta de escape. La mejor forma de combatir contra los pecados es no acceder a la tentación. Es hacer una acción preventiva, hermano. Amén. Y yo le comparto esto y le decía, y si yo disculpe si soy enfático, ¿sí? Pero entiendo que Dios quiere que despertemos de esto también y entendamos que con esto no se juega. Que cuando decimos que Dios es santo, 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 es santo, santo, santo. Y nosotros, sus hijos, hemos sido llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santo? ¿Cómo, hermano? Apartados para Dios, apartados de todo mal. Amén. Y le hice la pequeña introducción de contarle cómo ha estado este último tiempo. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo, en esos tiempos donde nos sentimos vulnerables, es donde más y mejor capitaliza sus ataques. Y nos lleva a viejos hábitos que ya habíamos entregado en la cruz muchas veces. Nos lleva a viejos pecados que ya habíamos clavado en la cruz hace mucho tiempo. Nos lleva a tener viejas conductas que dejamos en la cruz del Calvario hace tiempo. ¿Sí o no? En medio de todas esas situaciones que las vivimos a diario, hermano, y que a veces son más fuertes, a veces no tan fuertes, pero que siempre tenemos frentes de ataques abiertos, el enemigo quiere sacar ventaja. El enemigo quiere oprimirnos de tal forma que terminemos cediendo a la tentación. Porque sabe que si cedemos a la tentación, habrá tenido su victoria. Amén. Y nos habrá desviado del propósito, nos habrá retrasado en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces no todo tiene que ver con que el enemigo me ataca y pone palos en la rueda. No, no. El enemigo a vencer soy yo. Es usted mismo. El enemigo a vencer no es el diablo, somos nosotros mismos. Es la carne que habita en mí. Amén. Santiago 4:7. Este sería como el epílogo de todo lo que estamos hablando, hermano. ¿Sí? Someteos pues a Dios. ¿A quién nos tenemos que someter? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es pues, diablo, te piso, te pongo debajo de las patas.
Pero es muy lindo cuando lo decimos con un énfasis en la emoción, pero la realidad es que eso no se puede lograr si nosotros no nos sometemos a Dios. Y no hay posibilidad de someterse a Dios si no hay comunión con Dios, si no hay tiempos de estar a solas con Dios en lo secreto. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó cuando fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás después de que el Señor estuvo ayunando 40 días y 40 noches. ¿Sí? El Espíritu Santo lo llevó al Señor a ese desierto para ser tentado por Satanás, para que nos dejara el ejemplo de cómo se vence a Satanás. Sometimiento a Dios, resistencia al diablo, y a él no le queda otra que huir de nosotros. No va a huir de mí porque yo le grite, porque yo le empiece a orar y reprender. Yo puedo orar y reprender toda la vida, pero si mi vida no está rendida a los pies de Cristo, si mi corazón no está sometido a Dios, serán puras palabras, hermano. Serán puras palabras. ¿Cuántas veces usted ve cuando el Señor echó fuera demonios en la Biblia? Que el Señor haya levantado su voz y haya estado a los gritos. Yo te reprendo en el nombre. ¿Lo ve eso? El Señor Jesús le decía, sal fuera. Punto. Porque así como el centurión, ¿se acuerda de la historia del centurión cuando fue a buscar al Señor Jesús? Porque tenía un siervo israelita que se estaba muriendo en la cama. Y el centurión le dice, tengo mi siervo que se está muriendo. Y el Señor dice, bueno, vamos para tu casa, así lo sano. Y el centurión le dice, no, Señor. Yo no soy digno de que vos entres a mi casa. Solamente decir la palabra y es suficiente para que él sea sano. Pero ¿por qué le decía eso al centurión? Y el centurión le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. No le dijo que él estaba en autoridad. Amén. Porque yo también soy hombre que está bajo autoridad. Y le digo a este, anda y hace esto y lo hace. Y le digo a aquel, anda y hace aquello otro y lo hace. ¿Qué le estaba diciendo él al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús le termina diciendo, hecho está, conforme a tu palabra. Pero se admira y dice, ni siquiera en Israel he visto la fe que he visto en este hombre. ¿Por qué? Porque él no solamente estaba reconociendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él estaba reconociendo que él estaba bajo la autoridad del Padre y que por estar bajo la autoridad del Padre, él hacía lo que hacía. Que por estar bajo la autoridad del Padre, él tenía autoridad para sanar, para echar fuera demonios y para todo. ¿Entiende? Los demonios más todavía lo tenían claro eso. ¿Sí? Entonces, no hace falta que usted y yo estemos confundidos. ¡No te reprendo! Ah. Santiago 4:7. Anóteselo, guárdelo en su corazón. Guardémoslo en nuestro corazón y lo tengamos presente todos los días. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y ahora vamos a una lectura un poquito más larga, pero que vamos cerrando con todo esto. Hebreos 12, del 1 al 15. El capítulo previo a Hebreos 2 es el capítulo 11. El capítulo 11 es el que muchas veces hablamos y decimos la galería de los hombres de la fe. ¿Sí? Después, si quiere, léalo en su casa, para que pueda entender el contexto de lo que el apóstol viene hablando en la carta. Porque acto seguido que termina hablando de los héroes de la fe y todo lo que Dios hizo en ellos por la fe, sigue esto y dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para ahí, Mica. Fíjese que, ¿dónde tiene que estar tu mirada y mi mirada? ¿Quién es Jesús? Autor y consumador de nuestra fe.
el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió, hermano, sufrió la cruz. ¿Pero por qué la sufrió? Porque delante de su mirada estábamos todos nosotros. Todas las generaciones que han pasado antes de nosotros y las que vendrán después de nosotros, que Cristo en ese sacrificio salvaba para su reino. Amén. Menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ay, es que yo estoy tan cansado, tan cansada de pelear contra esto, y siempre lo mismo, y siempre caigo en este pecado, y siempre caigo en esta situación. Estoy cansado, me rindo. Y ese me rindo, le doy rienda suelta al pecado en mi vida. Y ese darle rienda suelta a ese pecado en particular trae como consecuencia el vendaval que viene con todo eso. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideremos a Cristo, hermano, que sufrió la cruz por usted y por mí, que son gozo para Él. Usted y yo somos el gozo para Él, por el cual Él sufrió esa cruz. Amén. Considerémoslos a Él. ¿Para qué? Para que no se canse nuestro ánimo hasta desmayar, hasta rendirnos y tirar la toalla. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Usted es hijo? ¿Somos hijos de Dios? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Si usted y yo somos hijos de Dios, la palabra es clara. Tenemos que ser disciplinados por Dios. Todo el tiempo. No es para hacernos sentir mal, no es para condenarnos, todo lo contrario. Es para que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Es para que entendamos que los límites que Dios pone en su disciplina son límites de amor. Son límites que cuidan de usted y de mí, que cuidan nuestras vidas, que cuidan nuestras almas, para que el enemigo no saque ventaja. Mire, en nuestra vida con Natalia como padres, hemos tenido que disciplinar algunas veces a nuestros hijos. Y veo que siempre, generalmente, no digo que sean todos los casos así,
en un matrimonio, muchas veces, la madre siempre está como más, queriendo ser más. Ay, la amiga me hace, sí, sí, sí. La madre siempre como diciendo, bueno, pero ya está, ya bajémosle la disciplina. O no seas tan duro. Y es lo hermoso que Dios ha hecho en la creación. Porque en el hombre ha acentuado una forma y en la mujer ha acentuado otra. Pero en el combo está la combinación perfecta del carácter de Dios. Donde se necesita ser duro y radical porque amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, pero donde también se necesita esa ternura, esa compasión, ¿sí? Esa dulzura de poder transmitir con amor y desde el amor la disciplina. No como un castigo sino como una enseñanza para que ese hijo, esa hija, no se salgan del camino, no se desvíen. Todos hemos sido hijos, todos hemos pasado por esto. Pero ya en el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Y las últimas veces que me ha tocado tener que poner disciplinas junto con Natalia, no se imagina lo doloroso que ha sido para nosotros. Pero también entendíamos que era muy necesario. Y entonces de pronto entendí cómo se pone Papá Dios conmigo cuando me tiene que disciplinar. ¿Cómo es el corazón del Padre cuando nos tiene que disciplinar como hijos? Entiendo desde la bendición que Dios nos da a Natalia y a mí de ser padres, de cómo es el corazón del Padre para con usted y conmigo. De que a pesar de que nos podamos revolcar en el pecado una y otra vez, a pesar de que podamos fallarle una y otra vez, Él en su amor y en su gracia nos levanta. Pero nos tiene que disciplinar, hermano. Nos tiene que disciplinar para poder participar de su santidad. Pero, ¿a quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero cuando nosotros podemos, a la luz de la palabra de Dios, mi hermano, entender, quiero hacer una salvedad, yo sé que no todos hemos tenido tal vez una buena infancia, una buena adolescencia, no todos a lo mejor hemos tenido padres presentes, ¿sí? O tal vez nuestros padres ejercieron una disciplina de una forma muy dura porque tal vez fue lo que ellos recibieron y como consecuencia eso vino a nuestra vida como hijos. Y tal vez lo que nosotros asociamos como disciplina es algo que nos causa dolor, es algo que nos causa tristeza, es algo que nos causa condenación, porque vivimos una experiencia mala como hijos. Y ojo, no estoy hablando mal de los padres, nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que sabían, ¿sí? Y tal vez usted hoy y yo, tal vez, hablo en potencial, alguien tenga que perdonar a su padre y a su madre. O tal vez hay padres que tengamos que perdonarnos a nosotros mismos por haber equivocado muchas veces la forma de transmitir el mensaje. Tal vez como padre tenga que pedirle perdón a mis hijos. Pero también como hijo tengo que pedirle perdón a mi padre. Y poder ver a la luz de la palabra que la verdadera gracia de Dios se asienta en su verdad. Y que la gracia nunca viene sin la verdad de Dios. Porque si viniera sin la verdad de Dios sería simplemente libertinaje. Pero cuando la gracia de Dios y su verdad entran, tienen cabida en nuestro corazón, hermano. Entonces, Señor, disciplíname todo lo que tenga que disciplinarme.
y enséñame a transmitir correctamente la disciplina que viene de tu corazón para mis hijos, para mis nietos, para el entorno que vos has puesto alrededor mío, Señor. Que el enemigo, mi hermano, no distorsione lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Porque si Dios te dio ese don, como yo te compartía, que considero que tengo de parte de Dios, de poder ver al detalle cosas que no se me pasan por alto. Pero no porque sea algo natural mío, sino porque es algo que Dios me dio. Yo no puedo renunciar a hacer la vista gorda, hermano, porque estaría pecando. Porque la palabra de Dios también dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mi hermano, esto podríamos profundizar muchísimo más. Pero yo quise ser, digamos, lo más enfático, radical y directo posible para que entendamos, hermano. Con el pecado no se juega, con el pecado no se coquetea. Y aunque podamos estar enfrentando diferentes batallas, diferentes situaciones, eso no es excusa, porque usted y yo, en el Espíritu y por el Espíritu, tenemos todo el poder y toda la autoridad como hijos de Dios para enfrentar el pecado y tener victoria. Porque no depende de mí solamente, depende de que yo disponga mi voluntad delante de Dios, que yo le rinda, como hablábamos en Santiago 4:7, que yo me someta bajo el señorío de Cristo, pero no en las cosas que me son fáciles someterme, en lo que me es difícil someterme, en ese carácter que no se resiste y que siempre quiere tener la última palabra, en esa forma de pensar que las cosas solamente sirven si las hacen a mi manera. Hay cosas, mi hermano, que como le decía recién, la bata esa toda manchada, es fácil de reconocer el pecado ahí, porque está súper manchada. Pero la otra, esa es de la que tenemos que tener cuidado, hermano. Porque esas están entreveradas y muchas veces no la vemos. En el trabajo que yo estoy, a veces tenemos que usar microscopios, lupas especiales, para ver determinadas manchas que puedan haber en el producto, que a simple vista, por más que yo me la acerque y le ponga una lupa, el aumento que le ponga, no las veo. Pero de pronto hay instrumentos que nos permiten ver lo que mis ojos no ven. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos permite ver, hermano, lo que usted y yo no estamos viendo. Necesitamos del Espíritu Santo, hermano. Y le necesitamos pedirle al Señor en esta mañana, Señor, desnúdame completo en mi alma, en mi ser interior, y permitirme verme como vos me ves. Sabiendo que Dios no nos ve para condenarnos. Dios está viendo las manchas para decirnos, hijo mío, me lo tenés que llevar a la cruz, me lo tenés que entregar, me lo tenés que entregar, eso me lo tenés que entregar, esto otro me lo tenés que entregar. Tal vez nunca me di cuenta de que yo soy un soberbio, porque quiero hacer las cosas siempre a mi manera, porque no concibo que se hagan las cosas de otra forma que no sea como yo quiero que se hagan. De que no me conformo como lo hace mi hermana o mi esposa, porque estoy encerrado en que se tiene que hacer en el cubo de mi cabeza como yo pienso que se tiene que hacer. Eso también es pecado, hermano. Y hay que llevarlo a la cruz del Calvario. Santiago 4, 8, 10, por favor, hija. Iglesia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ahí estoy yo. ¿Usted dónde está? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Tenemos la preciosa oportunidad hoy y cada día de nuestra vida, hermano, de acercarnos a Dios. Y si yo me acerco, Él se acerca a mí. Y si yo me acerco
y Él se acerca a mí. Él me permite ver porque trae luz a las tinieblas que hay en mí, para poder ver lo que yo no estoy pudiendo ver o que tal vez no quiero ver. Y entonces en esa luz, el Señor con su Espíritu Santo nos permite limpiar. Hay cosas que tenemos que limpiarlas nosotros, hermano. ¿Y cómo la limpiamos? Con palabra, comunión con Dios con la palabra, oración, rendición, tiempos de ayuno. Hay que matar la carne, hermano. Hay que matar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Hay que ser radicales, hermano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor en esta mañana? Déjame, por favor, Micaela, el pasaje de Santiago 4:7, por favor. Perdón, hija, te digo otro pasaje, ¿no es cierto? El de Juan, el de primera de Juan. Póneme ese, por favor. Fíjese lo que nos dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cómo es Él? Fiel y justo, hermano, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí y que le podamos pedir al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia como tus hijos, como ese gozo por el cual tú sufriste la cruz un día, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que como tu palabra enseña, pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda mentira de Satanás en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todo pensamiento de victimización, a todo pensamiento de que yo no puedo, Señor, de que yo soy polvo y cenizas, de que soy débil, Señor, de que no puedo vencer este pecado, de que no puedo vencer este hábito en mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te rindo, Señor, mi vida completa bajo tu señorío. Yo me someto a ti, Dios Padre, para que sometido a ti, Señor, pueda resistir al diablo y éste huya delante de mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, pidiéndote misericordia sobre nosotros, Señor, pidiéndote que nos perdones y nos limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de lo que es visto con claridad como de lo que no he visto con claridad. Espíritu Santo, trae revelación en esta hora, Señor. Revélanos, Señor, qué hay en nosotros, Señor, que no te agrada. ¿Qué hay que todavía no he llevado a la cruz y lo he clavado ahí, Señor? En esta hora, Espíritu Santo, trae revelación a mi vida, trae revelación a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Y permítenos ver con claridad, Señor, cuáles son los pecados o cuál es el pecado, Señor, que debo entregar en la cruz del Calvario en esta hora, Señor. Tal vez sea mi carácter, Señor. Tal vez sea mi forma obstinada de querer hacer las cosas, de no querer cambiar, Señor. De querer engañarme y decirme yo he sido toda la vida así y seguiré siendo así. Padre, en el nombre de Jesús, remueve por el poder de la sangre de Cristo toda mentira de Satanás de nuestra mente en esta hora, Señor. Quita, Señor, todo estorbo de nuestra vida en este momento, Señor. Padre, somos tus hijos. Tu palabra dice que nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor. Y en ese espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor,
tomamos la autoridad como hijos tuyos, Señor, y nos levantamos a confesarte nuestros pecados en esta hora, Señor. Yo confieso, Señor, mi pecado, Señor. Tú y yo sabemos cuál es, Señor. Tú y yo sabemos las noches, los días que hemos pasado, Señor, pensando y llorando, y tal vez hemos estado hasta deprimidos, Señor, por no poder o no querer muchas veces soltar este pecado de nuestras vidas, Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos libertad. Te pedimos, Señor, que nos des, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad en esta hora, Señor. Para que en el mundo espiritual y con las armas espirituales, Señor, podamos vencer, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Si hay que perdonar, Señor, trae, Señor, convicción a nuestra vida en esta hora de pecado, Señor. Que nos podamos arrepentir de todo corazón y perdonar a quien tengamos que perdonar. Si tenemos que pedir perdón, Padre, danos el valor de poder ir y pedir perdón. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y nos sometemos a ti, Señor, para resistir a los embates del diablo, Señor, y para que éste huya de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.